Veamos un ejemplo práctico de cómo sería con datos, ¿no? La tabla. Se desea conocer si existe influencia de la temperatura en el tratamiento con dióxido de cloro sobre la blancura de una pulpa. Se realizaron 5 mediciones sobre la pulpa obtenida a cada temperatura. Este ejemplo está hecho, como les digo siempre, está hecho con un tratamiento y el efecto sobre la blancura, pero puede ser que se desea saber la influencia de la temperatura sobre el crecimiento de microorganismos o cualquier ejemplo que se les ocurra. Tenemos que tener una variable independiente y una variable dependiente, ¿sí? Entonces, en este caso temperatura sería la variable independiente porque es la que nosotros manipulamos, ¿no? Nosotros establecemos una temperatura 1, una temperatura 2 y una temperatura 3, que pueden ser lo que se les ocurra, 60, 80 y 100 grados, por ejemplo. Entonces, se hace a cada temperatura las mediciones. En este caso tenemos, fíjense, 5 repeticiones. O sea que los valores correspondientes al grupo 1 o temperatura 1, que son 80, 80,5, 79,9, 81 y 80,3, son repeticiones, ¿sí?, de la misma medición. O sea, son individuos de la misma categoría. Todos esos individuos se midieron respetando esa temperatura. Lo mismo para la 2 y lo mismo para la 3. O sea, son 5 mediciones a cada temperatura, en este caso. Bueno, después están las sumas y las medias, o sea que serían la suma total dividido 5 porque es la media de esas mediciones. Entonces, si vemos el cuadro resumen, si hacemos los cálculos, la suma de cuadrados, los grados de libertad, como tenemos 3 temperaturas, tenemos 2 grados de libertad, y en el caso de intragrupos, tenemos 12 grados de libertad por tener las 5 mediciones por cada uno de los grupos. La media cuadrática, dividiendo la suma de cuadrados por los grados de libertad, y después dividimos la media cuadrática entre grupos por la media cuadrática intragrupos, que sería la media cuadrática debida al factor sobre la media cuadrática del error experimental. Eso nos da un F de 459. O sea que el P correspondiente va a ser 0,000 porque es altísimo. Habíamos dicho que ya más de 4 considerábamos que teníamos diferencias significativas. Se puede comparar con el F de tablas, pero ya con ver ese P ya vemos que estamos en la colita de mucho más chico que 0,05 de alfa, así que produce diferencias significativas el factor que estamos estudiando. Como les decía, o buscamos en tablas el valor de F, o ya consideramos que al ser mayor que 4 produce diferencias significativas, o vemos el valor de P correspondiente a la colita del valor determinado de ese F de 459 y nos damos cuenta que sí, la influencia es muy significativa. Bien, entonces nosotros hemos hecho un estudio en el cual comparamos 3 temperaturas, ¿sí?, y vimos si la temperatura producía efecto significativo sobre la respuesta, o sea, si la variable que estamos estudiando posee efecto sobre la respuesta. Pero tenemos 3 niveles diferentes de ese factor, el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿estamos seguros de que los 3 son diferentes entre sí, o puede ser que el 1 sea diferente del 2 pero sea igual al 3, o el 3 sea similar al efecto del 2? Entonces, para eso se hace otro tipo de test, ¿sí?, que es la prueba de los múltiples rangos. Y esa prueba nos va a indicar qué medias son significativamente diferentes de otras. Hay diferentes formas de cálculo. La que nosotros en general usamos es la que se llama mínima diferencia significativa, o LSD.
Esto, la forma de calcularla es con el estadígrafo T, porque se acuerdan que nosotros el T lo usamos para la diferencia, ¿sí?, de medias, para testear la diferencia de medias. Entonces fíjense que justamente este estadígrafo lo que hace es chequear de a pares las medias, por ejemplo, x media 1 menos x media 2, y lo que pone abajo es un error, como los que vimos en la unidad anterior, que es esa raíz con la media cuadrática del error por 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Entonces, si la diferencia en valor absoluto es mayor que t crítico, ¿sí?, es mayor que t crítico porque pasamos el término, entonces ahí decimos que hay diferencias significativas entre las dos medias. De todas maneras, esto simplemente se los digo para que sepan de dónde sale el valor. No es que nosotros vamos a hacer estos cálculos los da directamente el programa. Bien, entonces esto es lo que vimos recién, cómo buscamos el t crítico para, si lo hiciéramos a mano, digamos, para obtener la conclusión de si las medias de dos grupos diferentes o dos niveles diferentes del factor son significativamente diferentes o son iguales, o las consideramos como que no tienen diferencia significativa. Bien, para hacer el análisis entonces en el StatGraphic les voy a dar algunas pequeñas explicaciones antes de grabarlo directamente en el programa. Un tema importante es la carga de los datos, ¿sí? Ustedes copian las tablas en Excel y lo importante es que una columna corresponde al factor y la otra columna a los resultados. Entonces, la columna que corresponde al factor tiene que tener los niveles del factor. Entonces va a ser la primera columna, que va a ser la de la temperatura, por ejemplo, va a decir 1, 1, 1, 1, 5 veces, 2, 2, 2, 2, 5 veces, 3, 3, 3, 3, 5 veces, ¿sí? Al lado va a ir la columna de los resultados. Entonces, ahí van a poner los valores que corresponden a las 5 lecturas del nivel 1, las 5 lecturas del nivel 2, las 5 lecturas del nivel 3. Esa es la forma en que se organizan los datos para poder hacer bien el análisis de la varianza. Entonces, para hacer el análisis de la varianza, vamos a comparar análisis de varianza ANOVA simple, porque estamos haciendo el ANOVA de un factor, colocamos la variable dependiente, colocamos el factor y en las opciones tabulares vemos el resumen estadístico primero para verificar los principios del análisis de la varianza, que es la normalidad de los datos, y eso lo podemos ver chequeando el sesgo y la kurtosis, ¿sí? Si están entre menos 2 más 2, entonces decimos que corresponde los datos a una distribución normal, o están normalmente distribuidos. Bueno, después elegimos la tabla de ANOVA y la prueba de múltiples rangos. En las opciones gráficas podemos ver el gráfico de medias, el gráfico de cajas y bigotes y los gráficos de residuales, que estos dos últimos son importantes por si eventualmente hay algún valor que podamos decir que es un outlier. Hay que tener mucho cuidado porque como estamos variando niveles, es posible que si hay valores que se alejan de los otros, no sea porque son outliers, sino que sea por influencia del factor que estamos estudiando. Entonces, eso lo vemos, pero tenemos que estar seguros para sacar o no un factor. Entonces, este es el ejemplo que vamos a hacer ahora en el StatGraphic. Dice, se realizó una experiencia para analizar la capacidad alimenticia de diferentes alimentos balanceados en vacas. Los resultados en ganancia en peso fueron, entonces tenemos 3 alimentos balanceados y toda la columna de valores que corresponden a la ganancia en peso de las vacas que comieron, por ejemplo, la primera columna, que comieron el alimento 1, ¿sí? Entonces son distintas vacas que se pesan y así tenemos las repeticiones correspondientes al alimento 1.
Lo mismo para las repeticiones del alimento 2 y lo mismo para las repeticiones del alimento 3. Ahí vemos, fíjense cómo están los alimentos. Está la columna de los niveles del factor en estudio, que es el alimento. Ven que dice 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. ¿Sí? Son los 3 niveles o los 3 alimentos diferentes que estamos evaluando. Y finalmente la ganancia en peso, que van a ser las repeticiones de cada uno de los niveles. Después vamos a tener el resumen estadístico, con lo que decíamos que vamos a ver el sesgo y kurtosis estandarizado de los 3 y vemos que se mantiene dentro de los límites, por lo tanto podemos decir que la distribución es aproximadamente normal y por lo tanto puede realizarse el análisis de la varianza. Después vemos el análisis de la varianza para peso de alimentos y entonces ahí, como habíamos visto antes, tenemos la suma de cuadrados entre grupos, la suma de cuadrados intragrupos, 2 grados de libertad, porque es A menos 1, 51 grados de libertad, porque son muchísimos más los datos de las repeticiones de cada uno de los niveles de los factores, el cuadrado medio que surge de dividir la suma de cuadrados por los grados de libertad y obtenemos un F dividiendo los dos de 1 con un P de 0,3756. Ese P es el que corresponde, o sea, sería el área que corresponde a la izquierda, a la derecha, ¿sí? de la curva para ese F igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, ya habíamos dicho, si F era cercano a 1, no existía diferencias entre los niveles del factor que estamos estudiando. Quiere decir que el alimento no ha producido ganancia en peso diferencial, ¿sí? Sobre el peso de las vacas. Ahora bien, vamos a ver si eso se da en todos los casos, o sea, si la comparación del 1 con el 2, o el 2 con el 3, o el 1 con el 3 son diferentes entre sí. Tenemos 18 casos para cada uno, con medias de 100 con 23, 101 con 78 y 102 con 12, y entonces nos aparece una última columna que dice grupos homogéneos. ¿Qué significa eso? Va a poner cruces que van a estar bien alineadas cuando los grupos son homogéneos y van a estar corridas cuando los grupos no son homogéneos o hay diferencia entre los grupos. Si tuvieran diferencia significativa, en el cuadro inferior de los contrastes tendrían un asterisco. Fíjense que no hay asterisco, por lo tanto no tenemos diferencias en ninguno de los 3 casos. Estos son los gráficos, el primero el gráfico de medias, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos, ¿qué es lo que estamos teniendo ahí? Tenemos la media con los límites de confianza de la media. Habíamos visto que si teníamos límites superpuestos, significaba que no existía diferencia significativa. Fíjense que los 3 límites se superponen y por lo tanto no hay diferencias. Abajo está el gráfico de cajas, no hay outliers, lo único que podemos ver sí es que hay mucha dispersión en los datos correspondientes al alimento 1 con respecto a los otros 2. Y el gráfico de residuales es el que nos permite también detectar outliers, es un gráfico en el cual la media se lleva a 0 y todos los valores se colocan por encima y por debajo de la media, los valores individuales, y nos dan la dispersión. Fíjense que están bien parejos distribuidos, por lo tanto no tenemos nada anormal, ¿sí? Y la variabilidad es prácticamente debida al azar.